Repasaremos el resumen lo que dejó la fecha 1 del Campeonato de Apertura 2024. Sportivo Ameliano venció por 1-0 a Nacional. El gol lo marcó Fabián Franco. Olimpia Sol de América 1-1. Igualaron en el Defensores del Chaco. Derlis González abre el marcador a favor del franqueado y para el danzarín lo hizo Marcelo Acosta. Sportivo Luqueño derrotó por 2-0 a Sportivo 2 de Mayo en Feliciano Cáceres. Jorge El Conejo Benítez y Alex Álvarez marcaron los goles para la victoria del equipo del Sportivo Luqueño. General Caballero venció por 2-1 a Tacuarí en Carendú. Jorge Sanguina marcó en 2 oportunidades para el equipo de Mallorquín y para Tacuarí lo hizo Matías Valentí en Subaya. Cerro Porteño triunfó 3-1 ante el equipo del Sportivo Trinidense en Sajonia. Cecilio Domínguez en 2 oportunidades y Juan Manuel Iturbe marcaron los goles para el Ciclón. Víctor Dávalos, el único tanto, lo marcó para el equipo de Trinidense. Guaraní Libertano se sacaron ventaja e igualaron 1-1 en la Toldería. Agustín Mansur marcó el primer gol para el legendario. Luego de penal, Alejandro Silva empató para el Gumarelo.